Bueno, buenos días. Bienvenidos a su curso de probabilidad y estadística fundamental. Este es el grupo número 3. Em, y bueno, nos vamos a encontrar los martes y los jueves en este horario, de 7 a 9 de la mañana. Usualmente yo arranco todas las clases no a las 7 en punto, a las 7:05 arranco la clase para dar 5 minuticos de gracia para las personas que tengan algún inconveniente o alguna cosa. Entonces a las 7:05 estoy arrancando todos los días. Y la clase no la hago de las 2 horas completas, la hago usualmente hasta las y 45, hasta las 8:45, de forma que tengamos 15 minutos, ya sea como de hacer algunas preguntas o algo, o que ustedes tengan 15 minutos para el intercambio, de pronto si tienen clase a las 9 o bueno, tengan como 15 minutos ahí de descanso. Entonces, usualmente las clases las haremos de 1 hora 40, 1 hora 45 minutos y con eso pues va a ser más que suficiente. Tenemos alrededor de 50 estudiantes más o menos. Creo que hasta ahora van un poco más de la mitad entrando al- a la clase. Em, Así que, bueno, voy a empezar como presentándome, diciéndoles quién soy yo antes de iniciar la clase como tal. Y como la idea de hoy es como que tengamos la hoja de ruta clara, que sepamos a dónde vamos, que ustedes vean cuál es el objetivo del curso, cómo lo vamos a evaluar, cuáles son los contenidos. Vamos a ver un poco, vamos a adelantar un poquito de tema hasta donde nos dé el tiempo y, y pues les voy a mostrar todos los recursos también que ustedes tienen para desarrollar las actividades. Bueno, empezando por ahí, en ese sentido, vamos a usar Moodle para subir todo el material, para hacer como algunos foros, para hacer las evaluaciones, los quizzes, los exámenes. Yo ayer esperando como hasta el último día que el curso tuviera la mayor cantidad de inscritos, mandé la solicitud para que abrieran la plataforma, así que yo creo que en el transcurso de esta semana ya la tendremos. Mientras tanto, pues yo les compartiré los links por correo, entonces no habrá ningún problema, pero pues tan pronto me llegue la apertura del curso, pues les compartiré todo lo de Moodle. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla en este momento para que podamos iniciar aquí bien. Ok. Bueno, voy a agrandar un poquito. eh, um, Voy a agrandar un poquito este PDF porque no se ve muy bien. Vamos a ver. Ajá. Aquí. Ok. Muy bien. Si alguien tiene problemas leyendo o si alguien tiene problemas con el Zoom, o sea, con la vista, por favor, si se ve muy chiquitico, me dice que yo lo puedo agrandar siempre que se necesite. Lo cual me lleva al primer punto. Bueno, esto de la pandemia nos tocó a todos, nadie se esperaba que nos iba a tocar hacer como cosas de este estilo. El semestre pasado, pues que comenzó todo esto, yo pues jamás había dado una clase de estas así con la plataforma, pues ya tengo un poco la experiencia de todo el semestre pasado con varios cursos en pregrado y como en 3 de posgrado que tenía. Entonces ya tengo como cierta eh, agilidad con algunas cosas de aquí de Zoom. Pero entonces tenemos varias cosas como, ¿cómo se dicen? Como cosas logísticas que pueden ser ventajas como desventajas, ¿no? Digamos,
algo muy conveniente de esto es que, pues bueno, todas las clases van a quedar grabadas. Todas las clases ustedes las van a tener disponibles después en video. Ya ahorita les digo dónde las van a encontrar. Así que digamos que eso es una herramienta muy buena que uno antes no disponía. Ahora, dentro de las cosas que ustedes tienen que tener como clave es que a diferencia de estar en el salón de clase donde yo puedo estar como más pilo de ustedes y de ver si están entendiendo ahí con la cara, con viéndole las caras, a ver las actitudes y eso, pues ahora es más difícil porque no los puedo ver y no puedo estar como interactuando directamente con ustedes, así que parte de la disciplina propia y de la disciplina personal es lo que hace que el curso sea exitoso. Yo siempre voy a estar para ustedes, digamos, ayudándoles en cualquier cosa que no entiendan, en cualquier cosa que yo les pueda servir para que ustedes puedan dominar todos estos temas, pero pues básicamente la responsabilidad más grande cae sobre ustedes en el sentido de la disciplina que ustedes tengan como en las clases, estando pilas ahí, em, interactuando de pronto conmigo en el Zoom, pues haciendo las tareas, haciendo los talleres, como que todo se vuelve muy personal, como muy de aprender de verdad por uno mismo y no porque estemos en la clase todos reunidos o algo así. Entonces, bueno, como les decía, todas las clases van a estar grabadas, van a tener acceso a todo el material siempre. Cualquier cosa que usted vea proyectada, cualquier cosa que yo haga aquí en clase, ya sea en el código o sea como en mi tablero aquí virtual, em, todo lo van a tener disponible. Es cuestión como que ustedes se organicen con el material y lo sepan almacenar y lo sepan cómo distribuir en sus computadores y demás. Bueno, dicho eso, hecho la salvedad de que es muy importante su disciplina y muy importante que ustedes estén como al día con los materiales y eso, no olviden siempre que tengan alguna pregunta, siempre que quieran como interrumpirme o hacer como alguna salvedad o alguna cosa, desbloquean el micrófono, me interrumpen y preguntan, o sea, como que no sientan pena al respecto, pues yo sé que no nos conocemos y no tenemos la oportunidad de presentarnos así personalmente, pero siempre que tenga alguna inquietud, siempre que tenga algo que decir, algo que opinar, algo que decirle a cualquier persona, me interrumpe inmediatamente, desbloquea el micrófono y me dice, Juan Camilo, qué pena, esta parte no la entendí, o por favor repetir esto, o que yo ahí voy a estar disponible para usted para hacerlo, no hay ningún problema. A veces es difícil, pues claro, en una clase común y corriente, en un salón, pues uno está interactuando con ustedes y uno pues ahí puede ver quién se durmió, quién está entendiendo, quién no, quién. Entonces es fácil como para mí darme cuenta, pero pues aquí eh, um, no, no lo puedo hacer. Entonces, siempre interrúmpame que siempre que lo considere necesario, así sea para agrandar la letra cuando compartan pantalla, lo hace. No hay ningún lío. Eh, um, entonces, bueno, aquí estoy proyectando el programa. Mm, quiero hoy discutir un par de cosas sobre esto. Todos estos documentos lo van a tener, como le dije. No se preocupe que yo todo esto se lo voy a mandar, todo esto va a tener acceso. Así que, pues por ahora se lo voy a compartir. Tan pronto tengamos la plataforma en Moodle, pues usted va a tener acceso directo a todo esto. Sin embargo, mm, hoy mismo, ahorita que terminemos la clase, le voy a enviar, mientras tanto, también, mientras nos habilitan el Moodle, un enlace a una carpeta en Dropbox para que usted tenga acceso instantáneo a todo. Entonces, ahí yo en esa carpeta, pues tengo, es más, creo que la tengo abierta aquí, se la voy a compartir de una vez. Claro, bueno, muy seguramente de pronto usted no lo ve muy bien porque no está muy grande la vista aquí de los folders. Entonces, en esta carpeta, pues yo voy a ir como, yo organizo mis clases, ¿no? Entonces, en este momento, pues ya tengo la lista del curso, tengo el programa,
tengo como las dos presentaciones que voy a utilizar hoy para la clase y en términos de cosas, voy a poner todos los documentos que estén, que sean relevantes para la clase, como mi libro, por ejemplo. Ahorita les hablo un poco de las referencias, entonces ahí va a estar todo. Esta carpeta, ya ahorita que terminemos la clase, les voy a mandar un correo con el acceso. Em, bueno, probabilidad estadística fundamental. Espero no haberme equivocado en el número de créditos. Son 3 créditos. En este programa del curso, pues bueno, está todo. Tenemos, em, pues, cuáles son los alcances del curso. Voy a discutir eso un poco. Cuáles son los contenidos, la evaluación, las referencias, la estrategia pedagógica que vamos a utilizar y demás. Eh, Esto es uno de los cursos que, a ver, en mi concepto, yo he dictado este curso eh, um, tantas veces que ya me da pena decirlo, pero en mi experiencia, este es uno de los cursos que en términos de material no es tan complicado, o sea, el material es fácil de entender, pero lo que yo creo que puede ser un reto es que usted esté como al día haciendo todas las actividades, es decir, como que como son varios, son cursos generales de apoyo para su ejercicio profesional, pues hay muchos contenidos que vamos a cubrir, es un programa un poco extenso. Entonces, digamos que los temas no son tan complicados si usted está atento y está como pilo viendo, usted lo puede manejar. Pero lo que yo veo a veces que sucede es que eh, mm, las personas se cuelgan un poco porque no van al día como haciendo las actividades. Eso es como el reto. Aquí veo algo en el chat, alguien escribe, ¿esta materia se podría homologar con estadística uno o es diferente? Eh, tendría que hacer la averiguación, estadística uno de qué programa. No estoy seguro. Tendría que hacer la averiguación, yo lo podría hacer. Bueno, entonces como les decía, bueno, así como lo hizo Daniel en el chat, también a veces me demoro dándome cuenta cuando escribieron, pero siempre que quieran ahí hacer sus preguntas, también háganlas con tranquilidad. Em, entonces, mi mensaje es que como es un curso general, es un curso de apoyo para su ejercicio profesional, es un curso donde vamos a darle todos los contenidos en términos de ciencia de datos y estadística que usted requiere para de pronto hacer alguna investigación o entender algún estudio, entender como otras áreas donde utilicen la estadística. No es un curso donde se profundicen demasiados temas a un nivel máximo, sino es un nivel de contenidos generales. Entonces, pues básicamente vamos a cubrir muchos temas y claro, si para usted es su primer curso de estadística, pues el objetivo de todo esto es que usted desarrolle su pensamiento estadístico y como que desarrolle como todo el lenguaje y toda la forma en que se hacen procesos estadísticos. Entonces, que cuando usted vaya a ver, me voy a inventar algo muy sencillo, cuando usted vaya a ver una tabla, un gráfico, cuando esté haciendo algún análisis, pues usted no esté absolutamente perdido y qué está haciendo esta gente, no. Usted tenga como toda la habilidad, así como que no tenga 100% de los conocimientos en un tema muy específico, pues tenga todo lo necesario para poder enfrentarse a cualquier procedimiento y si es de ser necesario, pues usted después estudiará los detalles, pero que el objetivo de este curso es que usted tenga como toda su estructura mental y como que tenga todas las herramientas para poder abordar cualquier eh, situación que involucre la estadística y de ser el caso, usted se puede empapar después haciendo una lectura adicional o empapándose un poco más del tema si es un tema absolutamente nuevo. Em, en términos generales, el curso
tiene varios objetivos como dependiendo del quehacer de la estadística con el que nos enfrentemos, pero en términos muy generales vamos a cubrir dos grandes tareas en la estadística. Una que es la estadística descriptiva, como el del análisis de datos puramente empírico y descriptivo de los mismos, donde pues vamos desde un punto de vista un poco de minería de datos, vamos a aprender a identificar patrones, vamos a aprender a hacer como las cosas básicas de gráficos, de tablas, de medidas estadísticas, de poder representar realidades que estén dadas en bases de datos. Esa es como una primera parte del curso bien importante y es con la que vamos a empezar. Es como, algunas cosas son muy fundamentales, pues porque son cosas que inclusive uno vio en el colegio y yo las voy a igual retomar, pues porque uno no sabe si todos vieron absolutamente todo, pero yo voy a arrancar desde cero, o sea, como desde el promedio, mejor dicho. Y hay otra parte del curso que es un poco más elaborada en términos de que ahora, más allá de representar claridades desde el punto de vista, de un punto de vista descriptivo, vamos a representarlas, vamos a caracterizarlas desde un punto de vista inductivo, es decir, vamos a poder hacer inferencias sobre poblaciones, vamos a poder hacer generalizaciones sobre conjuntos de datos mayores y vamos a como mezclar las dos cosas, hacer como la estadística descriptiva, como análisis descriptivos y análisis de datos desde algún punto de vista eh, un poco más a lo que hay, a lo que me dice la base de datos, y vamos a hacer análisis más inductivos desde el punto de vista que vamos a tener poblaciones, vamos a tener estructuras o conjuntos de datos mayores que quisiéramos caracterizar por medio de modelos. Entonces, si cubrimos esas áreas, si cubrimos esas áreas y si usted tiene un manejo adecuado de esas áreas, pues ya en adelante cualquier método estadístico al cual usted se puede enfrentar, pues lo va a poder afrontar bien. Así usted no sea un experto, pues usted dice, si usted tiene las bases, si usted tiene los fundamentos, pues entender otras teorías, entender otros métodos, pues va a ser fácil para usted. Olvidé mencionar que otra parte del curso importante en la que se apoya esto de las inducciones y de las inferencias es en las probabilidades. Entonces, necesariamente vamos a tener que estudiar probabilidades para poder realizar esas inducciones. Si no, pues va a ser muy difícil. Es decir, las probabilidades van a ser nuestro insumo, van a ser nuestra forma de poder comunicar y poder hacer las inducciones, las inferencias sobre poblaciones mayores. Obviamente daremos todos los detalles en su momento. Entonces, tenemos como esos objetivos, como tener, en términos globales, lo que le puedo decir es que si usted entiende como los fundamentos en esos sentidos que le acabé de mencionar, pues usted estará a salvo y podrá básicamente entender casi que cualquier cosa que involucre análisis de datos o, mm, o minería de datos. Bueno, aquí están muy desmenuzados todos los objetivos, entonces, pues los invito a leerlos con calma si usted así a bien lo requiere. Bueno, en términos de la metodología y de la evaluación, quisiera em, hacer las siguientes salvedades. Em, Cuando yo estaba en su lugar, yo soy también egresado de la universidad. Yo hice mi carrera y mi maestría en la Nacional em, en estadística. Yo soy estadístico de profesión y hice y magíster en estadística también. Em, en esa época, hace ya mucho tiempo, mm, había muchos procesos, habían muchas cosas que nos tocaba hacer a mano. Y nos tocaba hacerlas a mano. Bueno, ya la sala de cómputo en el departamento, el laboratorio de cómputo en el departamento de estadística ya existía, pero había muchas limitaciones. Bueno, no por
cosas de los computadores. Bueno, sí, parte era que la potencia de los computadores no era tan grande, pues porque en esa época los computadores no tenían tanta potencia. Es decir, en esa época si un computador tenía 256 megas de RAM era harto. Um, entonces, parte era como la limitación computacional, como que el computador no daba más, no había portátiles, con eso les digo todo. Entonces había muchas cosas que tocaba hacer con la calculadora o tocaba hacerlas a mano. A nosotros nos tocaba demostrar muchas cosas. Yo, en la medida de lo posible, no voy a ir mucho sobre la parte teórica, sino pues sobre la parte aplicada, que creo que es lo que a ustedes les va a servir más en su ejercicio profesional. Entonces, en ese sentido, como que es un curso de este estilo que fuera práctico, que fuera, digamos, de análisis de datos, era más difícil de hacer. Em, ¿Por qué? Pues porque no podíamos manejar bases de datos grandes, porque todo era engorroso. Si usted se equivocaba en una operación manual, pues ya todo le iba a dar mal. Entonces, de alguna manera, hoy en día, pues tenemos la facilidad de los computadores, es mucho más grande, aunque no es total, pues ya hay como una mayor facilidad para tener acceso a un computador. Y más allá de eso, como que los computadores son un poco más desarrollados, obviamente. Ya ahora un computador trae 1 giga de RAM tranquilamente. Entonces, por lo menos trae, no sé, 1 tera tal vez de memoria en algunos casos, o 500 gigas de 500 gigas de memoria en disco. Entonces, como que los computadores, el estándar ya hoy es un poco más manejable. Y, y la otra cosa es que en términos de software, ya hay unos desarrollos mucho más importantes a los que había en la época que a mí me tocó. Me explico un poco más. Eh, hoy en día, Hoy en día hay mucho software libre, que es el que vamos a utilizar para hacer cálculos y es supremamente fácil de utilizar, facilita mucho las cosas. En comparación con Excel, por ejemplo, que era uno de los estándares en ese momento, hace muchísimas más cosas que Excel con simplemente un par de comandos. Entonces, como que vamos a explotar esa parte computacional mucho en este curso. Entonces, en ese sentido, vamos a utilizar un software libre que se llama R. Y ahorita les voy a hablar un poquito al respecto. Em, yo les envié en el correo les envié en el correo como un par de instrucciones para instalarlo. Entonces, antes de irnos en detalles al respecto, pues R tiene, primero es un software libre, usted no tiene que pagar licencia, usted no tiene que hacer nada al respecto para conseguirlo, usted lo puede descargar y ya. Y es uno de los software más usados en estadística en todo lado. Eh, um, entonces va a ser una herramienta de gran apoyo para nosotros, así que pues yo voy a empezar también desde cero con eso, por si usted no tiene, digamos, ninguna experiencia haciendo programación. Entonces es una programación de alto nivel, no en el sentido de que sea difícil, sino en el sentido de que eh, el lenguaje de programación que vamos a utilizar utiliza una sintaxis muy fácil de aprender y de utilizar, entonces no es tan complicado. Los lenguajes de programación de bajo nivel como C, por ejemplo, no en el sentido de bajo nivel que sea malo, sino que el lenguaje de programación es mucho más de máquina, requiere más detalles, pero este en particular que vamos a aprender y vamos a utilizar, usted se va a dar cuenta, es bastante intuitivo, o sea, como que es un poco como, sí, es casi como que escribir como cuando uno habla, pues, bueno, poco a poco usted se va a dar cuenta. Entonces vamos a utilizar software estadístico para hacer nuestros cálculos. Y en términos de la evaluación, pues decidimos con el equipo hacer 5 evaluaciones, perdón, 4 evaluaciones. Bueno, de hecho van a ser más que 4, pero en 4 grandes grupos. Em, vamos a hacer 2 exámenes parciales y un examen final que va a ser como un examen donde
vamos a retomar los temas del curso, que va a ser como conjunto con los demás grupos de estadística. Eh, um, entonces, ese examen final es un examen final que va a recubrir como los temas más importantes del curso. Yo obviamente les voy a decir cuál es el temario y demás, pero es un examen, digamos, conjunto, o sea, como que todos los grupos que están viendo probabilidad estadística lo van a hacer. Y estos exámenes parciales son exámenes parciales de los contenidos que vayamos viendo hasta el momento. Entonces, por ejemplo, el primer examen parcial va a ser de estadística descriptiva y el segundo parcial va a ser de probabilidades. Obviamente yo les voy a dar como eh, todo el temario detallado de cada uno de los parciales. Y además de eso, vamos a hacer unos quizzes. Entonces, digamos, cada semana o cada 2 semanas, por lo menos cada semana o cada 2 semanas vamos a hacer un quiz. O sea, como durante todo el semestre tener por lo menos, no sé, unos 5 o 6 quizzes, algo así. Y todos los vamos a hacer por la plataforma, por Moodle. Digamos que algo, algo chévere de utilizar Moodle es que para cada uno de ustedes, a ver, eh, esto de las tecnologías permite cambió el paradigma un poco de la evaluación, así que pues de alguna manera ustedes pues van a tener, no sé, acceso a sus apuntes, por ejemplo, cuando estén haciendo los quizzes, o acceso a los talleres, o bueno, digamos, es algo inevitable. Y finalmente el mundo funciona así, es decir, uno siempre tiene acceso a Internet, por ejemplo. Eh, pero entonces algo chévere de hacer las evaluaciones por Moodle, todas las evaluaciones las vamos a hacer por Moodle, es que mm, pues todos van a tener preguntas diferentes y todos van a tener opciones diferentes de respuesta. Entonces, digamos que todo es muy personalizado. Pero bueno, tiene el plus de que usted tiene como acceso a sus recursos. Entonces, en ese sentido nunca va a haber ningún problema. Entonces, digamos que en términos metodológicos, lo óptimo sería que, bueno, yo vengo aquí a las clases, les comparto el material, yo pues voy a tener pues las presentaciones, ya ahorita les digo dónde están ubicadas y demás, el código, como los ejemplos, pues yo los presento aquí en la clase, ustedes hacen preguntas, los entendemos entre todos, los discutimos entre todos. Yo les voy a dejar unos talleres de práctica, pues para que usted practique el código, para que usted haga con ejercicios aplicados, pues todo lo que vayamos viendo aquí en clase, y usted llegue a sus parciales y a sus quizzes como entrenado, llegue como listo para hacerlo. O sea, los talleres que yo les voy a proponer, esos no se los voy a recoger ni se los no son entregables, mejor dicho, son simplemente guías que usted debe tener para resolver los problemas y claramente pues yo tomaré esos talleres como insumo para hacer las evaluaciones. Entonces, muy seguramente no serán ejercicios exactamente iguales a los que usted vea en los talleres, tendrán variaciones, pero pues el nivel de dificultad y como el nivel de conceptual pues va a ser ese, o sea, como que si usted resuelve los talleres, pues va a estar en plena capacidad de hacer los parciales y los quizzes, o sea, como que esa es la idea, que usted semana a semana vaya haciendo sus ejercicios de los talleres, vaya haciendo las prácticas y si usted entiende los ejemplos que hagamos en clase y si usted entiende como las aplicaciones que hacemos aquí en nuestras sesiones por Zoom y todo eso, pues todo va a funcionar muy bien. Entonces aquí están los porcentajes, 25 los primeros 2 exámenes, el examen final es del 20, que es el examen conjunto que yo les digo, y 30% de quizzes. Ahí está. Em, Listo. Eso es como en parte de la evaluación y la metodología lo que vamos a hacer. Y no olvide lo del software. En eso del software, pues yo les puse ahí en el correo como de dónde descargarlo, de dónde, dependiendo de si usted tenía plataforma Windows o Mac, de dónde descargar como las cosas. Entonces, bueno, ahorita les haré un poquito de recuento sobre eso del programa cuando ya ahorita les muestre. O sea, todavía no voy a ir sobre los detalles de R, pero vamos a utilizar R, vamos a hacer programación en este curso. Bueno.
En términos de contenidos, em, digamos que no quiero ir como punto por punto sobre qué temas en particular vamos a hacer. Aquí ustedes los pueden ver todos. Son como alrededor de, a ver si mal no recuerdo, 8 capítulos tal vez. 10, son 10 capítulos. O sea, como son 10 temas importantes. A ver, los primeros tres, los primeros tres temas son los temas de estadística descriptiva, de análisis de datos empíricos, de bases de datos. Entonces ahí vamos a trabajar con, haciendo a muy grosso modo, como siendo muy burdo en la descripción, vamos a trabajar con gráficos, vamos a trabajar con tablas, vamos a trabajar con medidas estadísticas e indicadores y vamos a aprender a interpretar como y a darle un sentido práctico y al manejo de bases de datos. Como vamos a aprender a manipular bases de datos, no en el sentido, vamos a aprender a estructurar mejor bases de datos, vamos a aprender a manejar bases de datos, vamos a aprender a resumirlas en términos de tablas, gráficos y medidas estadísticas e índices e indicadores. Entonces, como que si usted tiene como esa va a ser como la primera parte de la evaluación y aquí está el contenido en estos primeros tres puntos. Luego viene la parte de probabilidades, que serían los puntos 4, 5 y 6. 4, 5 y 6, sí. En la parte de probabilidades, pues como yo les mencioné, eh, pues la probabilidad es el insumo, es como la comida para poder hacer inferencia estadística, para hacer modelos inductivos, para poder caracterizar poblaciones. Entonces, en ese sentido, yo arranco desde cero, yo asumo que usted no sabe probabilidad en absoluto. Puede que algunas cosas usted haya visto en su formación de bachillerato, pero en su formación básica, pero pues si no, no hay ningún problema. Entonces yo arranco con los fundamentos de probabilidad y luego hablo de variables aleatorias, que es el otro paquete grande, y finalmente de los modelos probabilísticos más usuales. Em, Ese va a ser como el siguiente paquete grande. Entonces tenemos estadística descriptiva, tenemos probabilidades. Y luego la parte siguiente, la tercera parte del curso, eh, va a constar de otros 3, 4 capítulos en los que, pues bueno, yo le hago la introducción a lo que es la inferencia, a lo que son los modelos inductivos, para que usted pueda caracterizar poblaciones. Vamos a aprender a estimar parámetros en esas poblaciones, hacer intervalos de confianza, hacer pruebas de hipótesis y de pronto hacer algunos modelos de regresión lineal. Este tema usualmente tiene, a ver, como es el último, a veces, dependiendo de cómo nos rinda, vamos a ver con qué tanta profundidad lo tocamos. Aquí me escribe alguien, a ver, me dicen que si para los parciales se requiere usar R o algún programa. Muy seguramente sí. Algunas cosas se podrán hacer manuales o de pronto algunas cosas usted las podrá hacer en alguna calculadora o en Excel o algo como muy básico, pero habrá cosas también que haremos necesariamente en R. Pues bueno, no hemos visto nada de R, pero R y Python son hoy en día como las herramientas más usadas en la minería de datos, en el análisis de datos, en la ciencia de datos como tal. Eh, y honestamente tiene muchas funcionalidades muy fáciles de usar que facilitan mucho la vida. Es decir, hay cosas como, no sé, hacer un gráfico o una tabla de 1 millón de datos que con una instrucción, que con una sola línea de código ya lo hace. No es como en Excel, por ejemplo, que toca hacer varias cosas ahí manuales como para poderlas hacer, no. Entonces, por eso quiero como a mí me gusta mucho involucrar a mis estudiantes con R o, o con Python. Ahora, no, no pretendo como que al final de este curso las personas sean desarrolladores de código o cosas de ese estilo, no, que sean usuarios, que sean como que sepan las rutinas más básicas y puedan utilizarlas en análisis de datos comunes y corrientes.
Entonces ese es el objetivo. Y se van a dar cuenta que es fácil. Y eso tiene una gran ventaja, y es que, em, aquí ya alguien me hace una pregunta aquí por el chat, ya les respondo. Em, y es que aprender R o aprender Python o cualquier lenguaje de programación, bueno, además de permitirnos como hacer análisis muy chéveres y muy profundos con unas cuantas líneas de código, como que es muy fácil de utilizar, nos permite como analizar conjuntos de datos que manualmente no se pueden. O sea, como que, digamos, no sé, si yo tengo un conjunto de datos con 1000 datos, por ejemplo, pues manualmente a qué horas hacemos un trabajo con 1000 datos, no, se demora uno mucho. Aquí alguien me dice, ¿qué es la minería de datos? Ese es un buen punto. Todavía no hemos ido en ese sentido, pero como a grosso modo puedo decirles que la minería, cuando ustedes escuchen de minería de datos, cuando ustedes escuchen ese término, básicamente la gente hace referencia a cualquier procedimiento o cualquier práctica, cualquier técnica que le permita a usted encontrar patrones, que le permita a usted extraer como significado de un conjunto de datos. Muchas veces uno tiene bases de datos, digamos, considerables. Muy seguramente ya hoy o mañana vamos a ver algunas. Bueno, mañana la próxima clase. eh, que, no sé, usted pueda tener 1000 registros, o sea, 1000 individuos, y tenga tres características, tres variables. Entonces, la idea es poder encontrar como patrones, poder encontrar significado, poder encontrar como información en esos datos como dispersos, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes escuchan de minería de datos, uno hace referencia a eso, como aprender a hacer análisis, como aprender a analizar bases de datos y poder encontrar la información que ellos contienen allí. Entonces, no he ido bien sobre el tema, pero y yo voy a ser muy preciso sobre todos estos conceptos, pero de alguna manera es como poder analizar bien una base de datos y poderle encontrar significados a los datos. Entonces, como para terminar un poco con lo del programa, la última parte es la parte de inferencia, la caracterización de poblaciones. eh, um, y, y el insumo fundamental, pues, va a ser la probabilidad y también la estadística descriptiva. O sea, como que todo viene armado por bloquecitos. Viene la estadística descriptiva, las probabilidades, y con la estadística descriptiva y las probabilidades vamos a poder hacer el tercer módulo, que sería como la parte de inferencia, la de modelos inductivos, para poder caracterizar poblaciones. Listo. En términos de referencias, aquí en el programa hay 6 referencias que yo creo que todas cubren los temas de alguna manera importante. Entonces, varios puntos. La primera es que no voy a tener como un libro guía, yo voy a tener como mis propias notas de clase y que todas se las voy a compartir, y estos son los textos de apoyo. Entonces, en particular, voy a hacerme promoción con mi libro. Es un libro que yo publiqué em, antes de hacer el doctorado, y estoy trabajando en la segunda edición, y es un libro que yo les voy a ir compartiendo como los capítulos, y de hecho en el enlace de Dropbox que les voy a dar, y en el Moodle, pues lo voy a subir. O sea, pues yo tengo ahí derechos sobre eso. Y los otros libros son libros que están están como recursos digitales en la biblioteca, eh, y que ustedes pueden encontrar ahí, los pueden descargar como usuarios, como estudiantes activos de la universidad, los pueden tener. Y yo, de alguna manera, si como si hay algún capítulo o alguna cosa muy especial que yo considere que la deberían leer, pues yo les digo, vaya a tal libro y léalo, o vaya a tal libro y haga tal ejercicio. Pero en particular, como que lo usual es que vamos a seguir como mis notas de clase, como mi libro, y vamos a usar como algunos apartes de los demás. Em, este libro en particular es un libro que yo escribí en su momento hace ya un tiempito, em, y que tiene muchos ejemplos orientados hacia las ciencias económicas y las finanzas. Entonces, en ese sentido, pues voy a tratar
de traer ejemplos un poco más afines a su ejercicio profesional. Entonces, para eso voy a utilizar los demás libros. Pero la verdad sea dicha, sea donde sea usted aplique esto, los conceptos son los mismos. O sea, como que, claro, varían un poco las variables y varía un poco el contexto, pero en últimas, como en el fondo, todo es lo mismo. Entonces, no se afane por eso. Bueno, bueno, y reitero, siempre que tengan alguna pregunta, siempre que tengan alguna inquietud, siempre que quieran hacer algún comentario, sin, no sé, desde cosas básicas de que no puedo ver la pantalla porque está muy chiquita la letra o desde que, no sé, voy muy rápido, hasta cualquier cosa, pregunten, me interrumpen, desbloquean el micrófono, escriben en el chat, me escriben un correo, lo que sea. No se preocupen que yo soy muy abierto a las preguntas, a las observaciones, a las sugerencias. Estamos en confianza y quiero que ustedes se sientan como en libertad de poder interactuar conmigo y de poder aprender, que eso es lo que más me importa a mí, que ustedes tomen este curso y ustedes digan, sé estadística. Esa es la idea. Bueno, entonces aquí está el programa. Este programa lo van a tener ustedes a disposición tan pronto terminemos la clase, pues porque no les he compartido el link, pero pues aquí está todo. Entonces, dentro de lo más importante era como la metodología, la evaluación y el contenido. Ahí está. Bueno, em, yo tengo una página, me voy a hacer publicidad aquí un poco. La página pues es como mi nombre, juancamilososa.com. Tal vez ustedes no pueden ver mucho, voy a darle un poquito de zoom aquí. Ajá, aquí está. Em, Se llama así, juancamilososa.com. Aquí alguien escribe en el chat, voy a ver. Profe, siempre las clases serán por Zoom. ¿Cómo así en Zoom? ¿En términos de la plataforma que vamos a usar? O si van a ser virtuales? ¿A qué hace referencia Johan? Mm, o sea, si es en términos de la plataforma, sí. O sea, yo utilizo Zoom, me he estado como eh, familiarizándome mucho con la plataforma y en términos de cómo compartir los videos y de poder, digamos, cuando estoy dando las clases, de poder poner mi tablero ahí virtual y poder como mostrar el material y eso, me parece fácil, pero no sé, Johanna, a qué hace referencia, si, por ejemplo, usar otra plataforma o algo así, o si va a haber alguna cosa presencial. Ah, ok, por lo de Meet. No, yo utilizo Zoom básicamente. em, la verdad, entre las dos herramientas me siento mucho más cómodo con Zoom. Bueno, y como todo en la vida, todo tiene ventajas y desventajas. Entonces, las dos tienen sus pros y sus contras. Y yo en particular valoro mucho la de, la de Zoom por, bueno, varias cosas logísticas, pero sí, casi todo, no todo lo voy a hacer por Zoom. Y todo lo que hagamos aquí por Zoom les va a quedar disponible. ¿En qué iba? Ah, en lo de la página. Entonces, bueno, en esta página, pues yo tengo, bueno, además de hacerme la promoción, yo tengo, pues, como toda la información relevante acerca de mí, de lo que he hecho. Pues como les comenté, yo soy estadístico de profesión con la maestría en estadística ahí de la universidad, tal cual ustedes están. Em, y hace unos 2 años terminé el doctorado en estadística en la Universidad de California y de alguna manera, pues como yo fui becario de Conciencias, pues volví aquí a Colombia a ejercer mi labor profesional acá con ustedes. Em, entonces en esta página yo usualmente pues pongo como todo lo que está relacionado con mi trabajo y en particular quiero hacer énfasis en un par de cosas. La primera es aquí en esta pestaña de links. En esta pestaña tengo unos links donde
ustedes van a tener acceso a todo lo que yo hago en términos del curso, que es lo más importante para ustedes ahora. Bueno, yo tengo un canal de YouTube ahora, pues esto me obligó, esto de la virtualidad me obligó a subir las clases, bueno, además de hacer las clases así online, pues yo decidí publicarlas en YouTube. Entonces yo tengo un canal de YouTube donde subo todas las clases. Entonces ahí ustedes van a tener acceso a eh, um, todas las clases, ustedes las van a encontrar ahí. Las voy a poner así, probabilidad y estadística grupo 3. Ahí van a encontrar sus clases y tan pronto terminemos esta clase, pues ya subiré este primer video. Y también tengo acceso a otra página que se llama ArtPops, que es una página donde yo subo como todo el material de la clase en dos sentidos. El primero, a ver, se los muestro. Hay un, hay un, hay una página de ArtPops, permítame, les doy un poquito de suma a esto. Aquí está. Que se llama así, entonces la página se llama así, ArtPops. Este ArtPops es una página donde uno puede publicar como cualquier contenido que uno haga en R, en particular las clases. Entonces yo las clases todas las preparo en R, pues porque además de hacer cálculos en R y hacer el cómputo estadístico, pues me permite hacer presentaciones, diapositivas, slides, pues cualquier cosa que usted quiera lo puede hacer ahí. O sea, también le sirve a usted para hacer documentos. Entonces, aquí en ArtPops, pues yo voy a subir todo el material del curso. Entonces, aquí hoy, por ejemplo, voy a trabajar este documento que se llama Introducción a la Estadística. Entonces, aquí está. Usted ya lo puede descargar y bueno, se llama así, Prop Est Unal, de Probabilidad y Estadística, Universidad Nacional, ¿no? Entonces aquí usted tiene como los documentos que vamos a trabajar hoy, que se llama Introducción a la Estadística, Introducción a R, eh, y lo encuentra ahí. Y aquí está pues el enlace, pues, RPops Unal. Estos documentos también están en el link de Dropbox que yo le voy a mandar. Entonces, este primer documento lo vamos a trabajar hoy. Y ahí también en mi página, pues em, también le doy acceso a otro ArtPops, pero este sí es mi ArtPops personal, donde, que se llama así, R Juan. Aquí este R Juan es donde yo subo como todo el material del libro que les mencioné, que yo escribí. Entonces, estos documentos son documentos un poco más, con muchos más detalles, digamos, técnicos y muchos más detalles conceptuales, más allá de los resúmenes que yo les presento en las clases, ¿no? Digamos que yo en las clases cubro todo el tema y cubro como que todo el contenido y les doy absolutamente todo. Pero en estos documentos, pues yo consigno absolutamente todo lo que digo en las clases, ¿no? Entonces, tengo como la parte de prop stat unal, que es como el resumen y como lo que yo utilizo en las clases, como unas presentaciones, por decirlo de alguna manera, como unas diapositivas. Y tengo este que es R Juan, que es donde si usted quiere leerlo, por si se perdió algún detalle o alguna cosa, ahí usted lo puede descargar igual. Entonces tiene usted esas dos alternativas. O pues también tiene lo de YouTube. Bueno, ahí estaba en el canal. ¿Dónde está eso? Aquí está. O tiene el canal de YouTube que usted lo puede ver. Todavía no he subido nada de este curso, pues de otros que ya di, pues sí, ya los tengo, ya los subí, pero pues de este en particular, pues no. Entonces ahí está eso. Listo. Y pues bueno, ahí en la página tengo pues todas mis actividades académicas, desde mis estudiantes de maestría hasta mi investigación y mi, mi hoja de vida y pues bueno, todo eso. Listo. Entonces este es un recurso. ¿Qué otra cosa le menciono? Bueno, esta es la presentación que voy a utilizar hoy. Venga, le doy un poquito de zoom. Ajá, aquí está. Perfecto. Entonces, por ejemplo, este, este, mm, este documento que usted está viendo en pantalla en este momento es un documento, este es este documento que está aquí en el ARPOPS de prop está unal. Entonces, ese documento
es el que dice aquí Introducción a la Estadística. Entonces, pues yo lo tengo cargado ya. Simplemente si usted lo quiere ir viendo conmigo o simplemente verlo ahí en la pantalla mientras les voy hablando, pues ahí lo puede ver. Entonces aquí como que voy a subir todas las presentaciones que hago en las clases, pues. Y si usted quiere como ver el documento completo y ver como el documento, eh, mm, digamos, del libro que yo escribí, pues lo puede tener aquí en R Rayal Piso Juan. Entonces cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Bueno, esto lo voy a, permítame un segundo. Am, yo me ubico, este creo que lo voy a cerrar porque está repetido. Ok, listo. Y bueno, y aquí está el canal de YouTube que yo le dije. Tengo subido como 2 cursos. Bueno, de una vez le voy a mencionar un par de cositas. Hace un tiempito, hace como un mes larguito, di un curso en línea de R puro, pues para otra universidad. Em, entonces, antes de entrar a la Universidad Nacional, yo trabajaba en la Universidad Externado y en esa universidad yo hice un curso gratuito de R. Entonces, en particular, eh, en esa fue un curso de 8 sesiones, se llamaba así, Data Wrangling en R, así se llamaba. Entonces, como manejo de bases de datos con R. Entonces, este primer video, que se llama así, Data Wrangling en R, sesión 1, si usted está absolutamente en ceros, igual yo pues les voy a hacer algunas explicaciones de R, obviamente, pero si usted quiere como empezar desde absolutamente cero y como que ir muy paso a paso, aquí en este primer video que se llama así Data Wrangling en R, eh, sesión 1, pues usted puede encontrar muchos detalles si lo quiere ver, no es que sea obligatorio, yo igual aquí les voy a dar los detalles. Bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, antes de eso, quisiera darles un minuto para preguntarles si alguien tiene alguna observación, alguna pregunta, eh, si alguien tiene como algún comentario, como algo que no le haya quedado claro de la metodología, del material. Mm, Tan pronto tengamos lo de Moodle, yo les voy a decir, pues les voy a dar el acceso. Ahí igual también voy a ir subiendo todo. Mm, bueno, ok, bueno. Entonces, em, pues eso fue básicamente las reglas de juego. Dentro de lo que quiero que usted siempre tenga claro es que sea lo que sea, me puede interrumpir, sea lo que sea, me puede escribir un correo, sea lo que sea, me puede preguntar o eh, mm, me puede, ¿cómo se dice? Como hablar sin ningún problema para, sea de estadística o sea de la clase o lo que sea, yo estaré muy abierto para poderlos atender. Eh, mm, ok. Alguien me dice aquí que tiene como problemas con el computador y que a partir de cuándo vamos a utilizar R. Bueno, a ver, em, esta primera clase y tal vez la próxima, no vamos a utilizar mucho R porque pues van a ser simplemente de fundamentación conceptual acerca de qué es estadística, pues de las cosas básicas que uno tiene que saber antes de ponerse a hacer análisis de datos. Entonces, digamos que yo esta semana no voy a usar mucho R, aunque voy a como indicarles em, como algunas cositas básicas de cómo abrir el programa y bueno. A ver, en esto de R, ustedes tienen dos opciones, ahora que Laura me pregunta sobre esto. Uno puede descargar R en su computador y tenerlo así como una aplicación común y corriente, como, no sé, como Word o como Excel. O otra ventaja es que existe una página que se llama R Cloud,
como R en la nube, R Cloud. Yo se las puse en el correo. Por si usted no quiere descargar R, pues la pueda trabajar online en la plataforma. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas es que usted tiene que tener conexión a internet siempre, pues para poderlo usar, obvio. Y lo otro es que algunos comandos, algunas cositas que no funcionan exactamente igual a como se hace si usted tuviera la aplicación en el escritorio. Pero ambas sirven, o sea, ambas son exactamente la misma cosa. Entonces, hoy yo durante esta semana, Laura, voy a hacer como un par de cositas en R, pero muy sencillas, muy básicas, muy de introducción, nada serio. Ya la próxima semana haremos em, como un uso formal de la herramienta más profundo. Eh, um, entonces está la alternativa de R Cloud y se los digo porque, digamos, había personas, de esto me enteré que, por ejemplo, había personas que no tenían acceso a un computador y lo hacían desde el celular. Entonces, desde el celular se metían a R Cloud y ya. Entonces, obviamente, lo harto ahí, lo cansón es, pues, la escritura, ¿no? Pues porque una cosa es escribir en un celular y otra cosa es escribir en un computador, pero pues bueno. Y repito, es un programa gratuito que no requiere no requiere muchas cosas muchos requerimientos técnicos, muchas exigencias técnicas en términos de RAM y de disco duro. Entonces, uno no necesita tener un supercomputador para poder usar esto. Bueno, si alguien más tiene alguna otra cosa antes de iniciar. Ujú. Mm. Bueno, yo a veces también, sobre todo con esto de las clases online, a veces también sobre el mitad de la clase les doy como un par de minuticos como para estirar las piernas y tomar algo también de pronto para a veces no hacer como todo tan denso y tan complicado. Sobre todo cuando uno está tanto tiempo enfrente de un computador. Pero bueno. Listo, entonces, como les dije, siempre con tranquilidad me preguntan, siempre con tranquilidad me dicen, Juan Camilo, esto no me está funcionando, esto no lo entendí, esto de R, esta partecita no la entiendo bien, este concepto no lo entiendo bien, o bueno, siempre que tengan alguna pregunta me dicen, me interrumpen, no hay ningún problema. Bien, entonces vamos a arrancar. Eh, en esta primera parte del curso, yo quisiera como darles como los fundamentos de, de lo que es estadística y de las cosas y del vocabulario básico que usted necesita tener para poder entender pues todo lo que vamos a hacer durante el curso. Entonces, cuando hablemos de estadística, claro, muchas veces eh, pues a uno le hablan de estadística y de ciencia de datos o de minería de datos, así como alguien me preguntaba qué era exactamente eso. Pues vamos a empezar por ahí. Eh, entonces, esto se lo tomo a un profesor que tuve en California y él me decía como definición, como que todo el mundo tiene su definición de estadística. O sea, como que no hay una definición digamos, globalmente aceptada o como que una definición estándar, ¿no? Entonces, esta es una de las definiciones que yo tengo en mi libro y como que la que yo digo es muy diciente. Hay personas que simplemente dicen como la estadística es el estudio de la incertidumbre y no están equivocados. De alguna manera, eh, cuando hablemos de estadística es porque tenemos altos grados de incertidumbre con los que tenemos que lidiar y con los que tenemos que trabajar. Entonces, necesitamos como de herramientas, necesitamos de técnicas que nos permitan a nosotros trabajar con datos, empezando por ahí, que nos permitan a nosotros, bueno, saber cómo debemos recoger los datos,
que nos permitan a nosotros saber cómo debemos resumir esos datos, cómo analizar esos datos. Entonces, una primera gran parte de la estadística es esa, como tenemos bases de datos, tenemos, y sobre todo hoy en día que es la era, que estamos en la era de la información donde segundo a segundo se producen millones y millones y millones de datos. Entonces, necesitamos de herramientas, de métodos para poder analizar esos conjuntos de datos. Entonces, aquí hay personas, yo a veces no hago la distinción, pero hay personas que son muy exigentes en eso y hay personas que hacen como una distinción muy profunda entre qué es un dato y qué es información. O sea, como que los datos son una cosa y la información son otra cosa. Entonces, los datos hacen referencia a todos esos valores que son producidos constantemente y y los almacenamos en archivos digitales, por ejemplo, mientras que la información hace referencia a lo que nos dicen o a los patrones o a las verdades que nos indican esos datos. Es decir, una cosa son las bases de datos con cada uno de esos, con esos millones de valores, y otra cosa es la información, los patrones, las verdades, las tendencias que hay contenidos en esos datos. Entonces, parte de la estadística es eso, como tener métodos, tener técnicas para poder tomar esos datos, clasificarlos, resumirlos, analizarlos, para poder extraer la información de esos datos. Y eso es una parte importante del curso. Entonces, para mí va a ser muy importante que usted sepa las técnicas básicas de minería de datos, de análisis de datos, y que usted no tenga problemas en su carrera profesional, no sé, interpretando un promedio, haciendo un gráfico, entendiendo una tabla. Por ejemplo, muchos de ustedes, estoy seguro, van a ser personas muy importantes en las compañías de aquí en Colombia. Entonces, no quiero que en su capacidad de, mm, de gerenciar o de mandar o de hacer o de dirigir un proyecto, les den unos informes y ustedes no sepan cómo saber interpretar las gráficas que les muestran o cómo saber entender las cifras que les muestran. O si usted está en una carrera en la cual a usted le gusta hacer investigación, cómo reportar sus hallazgos, cómo mostrar la información que usted ha capturado, en fin, como que esa es una gran primera parte. Métodos y técnicas para poder analizar bases de datos. Listo. Otra parte muy importante de la estadística es que, eh, claro, yo tengo toda la información de esos datos y voy a poder utilizar esos datos, voy a poder utilizar esos datos para poder tomar decisiones en las situaciones donde yo no tengo como acceso absolutamente a toda la información y a toda la población, por decirlo de alguna manera, a todo lo que está relacionado con esa realidad. Entonces, hay situaciones donde usted tiene apenas como un vistazo, tiene apenas algunos cuantos datos de cómo funciona esa situación o de algunos datos de cómo está em, elaborada una situación en particular. Y usted, claro, como no tiene acceso absolutamente a todo lo que está involucrado en esa situación, pues usted tiene un alto grado de incerteza de lo que puede pasar o de lo que va a pasar. Entonces, esto de la estadística, esto de las bases de datos es, yo tengo una base de datos, entonces con base en esa base de datos yo voy a poder, digamos, de alguna manera saber cuál es la mejor opción o cuál es la mejor decisión, porque porque no sé todo lo que está pasando en la población. Entonces, como no sé todo lo que está pasando en la población, pues porque rara vez uno tiene acceso absolutamente a toda la información de un fenómeno, pues entonces, con los datos que tengo que desarrollar herramientas, tengo que desarrollar técnicas
para poder tomar la mejor decisión, dado que tengo un alto volumen de incerteza. Entonces, básicamente aquí la clave es la siguiente: poder manipular, no manipular, poder manejar los datos, poder estructurar los datos para analizarlos, caracterizarlos y poderlos usar para tomar decisiones donde haya incerteza o haya, digamos, dudas acerca de lo que puede pasar o de lo que va a pasar. Listo. En ese sentido, en ese sentido, la estadística usualmente se ha clasificado en dos partes. La estadística descriptiva, que es la primera que vamos a usar durante este curso. La estadística descriptiva, que es aquella estadística donde vamos a aprender todas las técnicas para poder caracterizar, para poder describir una realidad, pues con base en la información que nos da una base de datos. Em, y en ese sentido, pues cuando estemos trabajando con estadística descriptiva, pues vamos a aprender a hacer las tablas, vamos a aprender a hacer los gráficos, vamos a aprender a hacer medidas estadísticas, vamos a aprender a hacer índices para poder describir, caracterizar todo lo que ocurre en una base de datos, para poder extraer la información de una base de datos, para poder extraer los patrones, para poder extraer las tendencias de una base de datos. Esa es como la primera parte. Ahora, la segunda parte es la estadística inferencial. Esa es otra parte del curso que es como la que va a ir sobre la tercera parte del programa que yo les mostré. En la estadística inferencial, bueno, como ya les dije, primero usted necesita manejar bien las probabilidades. Es decir, la estadística inferencial utiliza como insumo las probabilidades. La estadística inferencial utiliza las probabilidades como herramienta para poder hacer su propósito. Entonces necesitamos aprender probabilidades, que es la segunda parte del curso. Entonces, apoyándose en las probabilidades, lo que hace la estadística inferencial o los modelos inductivos es aprender a partir de la información de un conjunto de datos menor, usualmente se refiere como muestra, poder hacer generalizaciones, poder hacer predicciones, poder hacer estimaciones sobre un conjunto de datos mayor, que era un poco lo que yo le decía hace un segundo acerca de lo que era estadística, y es que muchas veces yo no sé todo lo que está rodeando una realidad, es decir, yo tengo un fenómeno de estudio, yo tengo como una población de estudio, y claro, yo no, en la mayoría de situaciones prácticas, yo no tengo acceso absolutamente a todos los datos relacionados con esa realidad, con ese fenómeno, con esa población. Entonces, lo que hace la inferencia estadística es, por medio de herramientas matemáticas y de modelos y que vamos a ir viendo, poder hacer generalizaciones, poder hacer estimaciones, predicciones acerca de esa población con base en la información de una muestra, con base en la información de un conjunto de datos más pequeñitos a los que yo sí tengo acceso. Entonces, claro, yo tengo toda una gran población, yo tengo todo un gran fenómeno, yo tengo todo un gran objeto de estudio para el cual no tengo toda la información, para el cual no tengo todos los datos, pues porque es en muchos casos imposible. Entonces, con base en la información de un conjunto de datos más pequeñito, con base en la información de una muestra, con base en la información de un conjunto de datos menor, voy a poder aprender acerca de la población, voy a poder hacer generalizaciones, estimaciones, predicciones acerca de la población. Y claro, como yo no tengo acceso a toda la información de la población, pues yo tengo incerteza acerca de lo que puede pasar en esa población. Entonces, parte de la finalidad de la estadística es, por medio de estos métodos de inferencia, que se apoyan en probabilidades, poder saber lo que podría pasar
con un cierto grado de confianza en la población. Em, y listo. Entonces, si usted tiene como claras esas dos diferenciaciones de la estadística, pues usted siempre va a poder estar pilo y va a poder estar, digamos, ahí presente en qué técnicas y en qué herramientas debería usted usar. Claro, ¿por qué? Porque si usted tiene una base de datos y su objetivo únicamente es como saber lo que está aconteciendo en esa base de datos, saber cuál es la información contenida en esa base de datos, usted dice, ah, bueno, estadística descriptiva, tengo que usar gráficas, tablas, medidas, listo. Ah, pero si usted tiene un caso, un fenómeno donde usted quiere probar una relación de causa o efecto, o usted quiere comprobar empíricamente alguna teoría o algo así, entonces usted dice, ah, ok, yo no tengo acceso a toda la población, yo no tengo acceso a todo lo que puede estar sucediendo en ese fenómeno. Entonces, con la base de datos que tengo, con la muestra que tengo, pues voy a poder hacer generalizaciones, predicciones o estimaciones acerca de la población. Esas son las dos grandes, digamos, divisiones de la estadística. Ahora, em, dentro de la inferencia estadística existen muchísimas corrientes de pensamiento y existen muchísimos métodos y existen muchísimas técnicas y existen muchísimas formas de hacerlo. Es decir, cada día, esto es un poco como ocurre casi en todas las disciplinas, esto tiene cada, o sea, todas las carreras y todas las ejercicios profesionales tienen sus ramas de especialización, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, ve a los médicos que hay cardiólogos, hay nefrólogos, hay optómetras, hay, bueno, hay como todos los médicos tienen ahí su línea. Lo mismo aquí en la estadística. Hay personas que se dedican a manipular, que se dedican a trabajar ciertos conjuntos de datos. Por ejemplo, hay personas que se dedican a trabajar con datos georreferenciados, hay personas que se dedican a trabajar con las series de tiempo, hay personas que se dedican a trabajar con diseño de experimentos, hay personas que se dedican a trabajar con redes, o sea, como que la inferencia estadística tiene muchas subáreas y nosotros los estadísticos pues igual estamos divididos tenemos esas especialidades. Entonces, cuando hable de inferencia estadística, no piense que es como simplemente unas cuantas técnicas y ya. No, eso hay infinitas técnicas y yo les voy a dar como los insumos necesarios para que usted entienda las técnicas más básicas y pueda en algún momento poder, si usted necesita algo muy particular de un área particular, usted tenga como las herramientas para poderlo entender. Así no lo hayamos cubierto en clase. Entonces, si usted tiene los conceptos básicos de inferencia, usted va a poder, ah, bueno, con Juan Camilo trabajamos esto en inferencia estadística, entonces yo ya puedo leer y puedo empaparme acerca del tema particular, así no lo hayamos cubierto aquí en clase. Entonces, y lo mismo en la estadística descriptiva, nosotros vamos a trabajar con gráficos, con tablas, con medidas estadísticas, pero no las vamos a cubrir absolutamente todas, vamos a cubrir las más importantes, las más relevantes, de forma que si usted en algún momento se encuentra con otra, pues la pueda poder entender y la pueda poder interpretar y todo eso. Eh, pero es muy importante que usted sepa la diferencia, ¿no? Estadística descriptiva, caracterizar un conjunto de datos, analizarlo, extraer la información, las tendencias, los patrones, pero que únicamente aplican a esa base de datos, que únicamente aplican a ese contexto. Inferencia estadística, yo tengo todo un gran fenómeno que quiero entender, tengo toda una gran población que yo quiero entender, tengo toda una gran teoría que quiero comprobar, tengo todo un gran proceso de causa y efecto que quiero poder caracterizar. Y como no puedo hacer un censo, como no tengo acceso absolutamente a toda la realidad, entonces con base en una información de una muestra puedo poder tener conclusiones, hacer interpolaciones, poder hacer generalizaciones o predicciones para esa gran población. Listo. Y en ese sentido, sea cual sea la rama de la estadística que usted vaya a utilizar, pues
hay algunas nociones que siempre son comunes, o sea, como que hay algún vocabulario básico que nosotros siempre vamos a utilizar em, en cuando sea cual sea lo que hagamos de estadística, ya sea estadística descriptiva o inferencial. Entonces, vamos a ir sobre sobre un poquito sobre ese vocabulario. El primero es el de población y el de muestra. Como que quiero que hagamos una diferenciación importante sobre esos dos conceptos. Entonces, digamos que siempre que hablemos de población, a veces algunas personas utilizan la palabra colectivo, a veces unas personas utilizan la palabra universo. Es porque estamos haciendo referencia a absolutamente a todos los individuos que involucran o que están relacionados con el objeto de estudio o con los alcances de mi investigación. Entonces, aquí hay varias cositas que decir. La primera es que a veces uno utiliza la palabra individuos para referirse a varias cosas. Entonces, primero, no quiero que piense que la palabra individuos únicamente hace referencia a personas. Claro, el objeto de la investigación podrían ser personas, pero cuando hagamos referencia a individuos, los individuos no necesariamente tienen que ser personas. Eh, Pueden ser cosas, pueden ser materiales, pueden ser entidades, pueden ser países, son como el ente objeto de estudio. Entonces, los individuos son el ente objeto de estudio. No piense que porque hablo de individuos, necesariamente estoy hablando de personas. Número uno, eso. Número dos, a veces, y esto ocurre muy frecuentemente, claro, a mí como el individuo como tal, el ente objeto de estudio como tal, no me interesa, sino me interesan las medidas asociadas con ese individuo. Entonces, por ejemplo, si mi individuo es un material, pues a mí, más allá del material, lo que me interesa es la resistencia del material a alguna condición. Si el individuo es una persona, a mí lo que me interesa es el peso del individuo o me interesa alguna, bueno, característica del individuo como tal. Si el individuo es una institución, a mí lo que me interesa es alguna característica de de esa institución. Entonces, muchas veces la palabra individuo se utiliza indistintamente para referirse a las mediciones o a las características de esos individuos, eh, más que al individuo en sí mismo. Entonces, en ese sentido, no se vaya a confundir cuando estemos hablando en nuestras charlas y en nuestras reflexiones, no se vaya a confundir en el sentido de que yo a veces utilizo indistintamente como esas dos palabras, como a veces yo hago referencia como a las características, no sé, como al individuo mismo o a la medida relacionada con ese individuo. Entonces, a veces yo me refiero por ejemplo, si, un ejemplo tonto, si el individuo es una persona, a veces a mí, más allá que la persona misma, me interesa su opinión. Entonces yo a veces, cuando hable del individuo, a veces me refiero es a la opinión en lugar del individuo en sí mismo. Y repito, y el mensaje más importante es, el individuo no tiene que ser una persona, no tiene que ser una persona. A veces, en lugar de individuo, se utiliza la palabra registro, registro. Entonces puede ser o registro o individuo o las mediciones relacionadas con ese individuo. Y entonces las poblaciones usualmente están compuestas por todos los individuos, por todas esas mediciones, por todas esas valores que son objeto de estudio, que son objeto de estudio. Entonces, bueno, aquí usualmente se hacen dos distinciones grandes. La primera es que las poblaciones pueden ser finitas o infinitas, ¿no? Entonces, bueno, ya todo eso depende
el tipo de estudio que uno esté haciendo. Eh, um, y quisiera dar un par de ejemplos para que usted pudiera distinguir la, la- la, para que usted pudiera distinguir la diferencia. Puede que, puede que la población de estudio sean todos los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, sede Bogotá. Entonces, ese sería un ejemplo de una población finita, porque pues claramente el número de estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, es un número finito de valores. No sé el dato exacto en este momento, pero el número de individuos, el número de estudiantes asociada con esa condición, con ese interés, es un número finito. Entonces, para mí el interés van a ser los estudiantes de pregrado de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Claro, esa población, pues los individuos ahí van a ser los estudiantes o también las medidas asociadas con esos estudiantes. No sé, puede ser la opinión acerca de algo, puede ser alguna condición específica que yo quiera medir en esos estudiantes. Muy bien. Y puede haber poblaciones infinitas. Puede haber poblaciones infinitas. Entonces, eh, en las poblaciones infinitas, usted, digamos, de alguna manera, usted las puede diferenciar de las infinitas, pues porque son poblaciones que usted no puede, de alguna manera, delimitar, usted no puede contar. Usted no puede contar, o sea, la cantidad de elementos de la población es un número infinito, es un número no numerable, es un número, no, más que no numerable, es un número infinito de valores. Es un número infinito de valores. O la población es tan, a veces, algunos autores piensan en una población infinita como una población tan grande que considerarla como finita es muy difícil, entonces simplemente la consideran como infinita de una vez. Entonces, le voy a dar varios ejemplos. No sé, eh, el número, si usted está trabajando ahora con esto de las pruebas y con lo del COVID y toda esta cosa, claro, usted pueden tomar una muestra de sangre, entonces, claro, el número de células en su cuerpo puede ser un número finito, pero pues como es tan grande, como es tan inconmensurable, pues básicamente esa población vale la pena como clasificarla como infinita porque hacer el conteo es demasiado difícil y es un número excesivamente grande. Otro ejemplo, en un proceso de control de calidad donde se producen, en una compañía muy grande donde se produzcan objetos constantemente, donde se produzcan productos a una tasa muy elevada, pues como el número de productos que se producen, claro, alguien puede decir, yo los puedo contar, claro, pero como el número de productos es tan grande, a veces es mucho más fácil tratar esa población como infinita. Y entonces las poblaciones infinitas son aquellas poblaciones que básicamente no se pueden enumerar, no se pueden delimitar en ese sentido, y son poblaciones tan grandes o son poblaciones que virtualmente pueden ser con infinitos elementos, así como esos dos ejemplos como esos dos ejemplos que le acabé de dar. A veces también las poblaciones infinitas son aquellas poblaciones que vienen de procesos de experimentación. Un ejemplo de juguete muy tonto. Por ejemplo, mi experimento es lanzar un dado o lanzar una moneda. Entonces, ¿cuántas veces puedo lanzar yo una moneda? Pues infinitas veces. Entonces, de alguna manera, o bueno, ¿cuántos lanzamientos se pueden hacer? Pues infinitos, es decir, no hay como un límite ahí. Entonces, cuando vengan procesos, y pues obviamente estoy utilizando un ejemplo muy tonto de lanzamiento de una moneda y esto usted lo puede extrapolar a cualquier experimentación.
en esos momentos donde usted tenga como una cantidad ilimitada de observaciones o la población sea susceptible a una cantidad ilimitada de observaciones, eh, um, entonces esa usted la puede considerar como infinita. Entonces están esas dos diferenciaciones, como las finitas y las infinitas. Que ¿cuál es más fácil y cuál es más relevante? Las dos, las dos tienen sus potenciales de aplicación. No es que una sea más fácil que la otra. En algunos casos, trabajar con poblaciones finitas es más fácil, en algunos casos es más fácil trabajar con poblaciones infinitas. Los métodos, las fórmulas, las metodologías, las técnicas eh, um, son diferentes y puede que sea en algunos casos más fácil trabajar con una que la otra. Entonces, pues bueno, eso sí depende en realidad. ¿Aquí alguien hace alguna acotación? Em, Andrés dice lo siguiente. Es decir, que al hablar de poblaciones infinitas no se trata propiamente de elementos que no se terminan de contar, sino del alcance de mi estudio o la cantidad de variables que deseo establecer o cuantificar. Bueno, un par de cosas. Bueno, aquí hay muchas cosas que Andrés está diciendo. Entonces vamos a tratar de decirlas. Entonces, bueno, primero, la cantidad de variables, bueno, todavía no hemos hablado propiamente de las variables, pero bueno, la cantidad de variables o la cantidad de características que yo quiera cuantificar um, es un factor importante, pero yo creo que el delimitante y lo fundamental, lo trascendental de las poblaciones finitas o infinitas hace referencia a la cantidad de individuos, a la cantidad de entes objeto de estudio de las mismas. Eh, um, las características, la cantidad de características como tal no delimita la población. Es decir, yo en una población puedo medir 10 características, puedo medir 20 características, 30 características, 100 características. En el DANE yo he visto estudios que tienen 600 características. Entonces, digamos que en ese sentido, la cantidad de variables no delimitan la población, no. Lo que delimita la población es la cantidad de individuos o de mediciones asociadas um, con lo que yo quiero medir. Entonces, en algunos casos va a ser evidente que la población es finita o infinita dependiendo de si la cantidad de entes objeto de estudio, pues o es delimitado, es finito, es como, no sé, es un número predeterminado, 1000, 2000, 3000 individuos, o es tan grande que básicamente no lo puedo establecer, no lo puedo delimitar y simplemente lo pongo como que es infinito. Casos típicos son de las poblaciones infinitas, casos típicos son procesos de experimentación donde se hagan medidas, donde la cantidad de medidas que se puedan tomar o la cantidad de observaciones que se puedan tomar se puedan repetir tantas veces como yo quisiera, como el ejemplo del dado, por ejemplo, que lanzo el dado y yo puedo experimentar tantas veces como yo quiera, o cualquier experimentación que usted se pueda imaginar. O poblaciones que sean tan grandes sean más bien, que sea más conveniente pensarlas como infinitas, no sé, como lo del número de células que yo le decía, o como los procesos de control de calidad, o bueno, o la cantidad o la cantidad de individuos en un sistema, por ejemplo, no sé, alguien me puede decir, si estoy estudiando un hábitat, la cantidad de animales de ese hábitat, pues si el hábitat es demasiado extenso, pues ponernos a cuantificarlo es más fácil considerarlo como una población tan grande que no se pueda contar. Pero si el hábitat es muy chiquito, pues ahí sí se puede, entonces sería como una cantidad finita. Entonces, para terminar con la acotación que hace Andrés, eh, um, las variables no definen la población, la cantidad de variables no definen la población. Lo que define la población es el número de entes o de mediciones que yo pueda hacer acerca de la población. Listo.
Y en ese sentido, pues, y es un poco lo que veníamos hablando acerca de lo de las muestras, y es que, claro, muchas veces no es posible hacer un censo, es decir, muchas veces, si no es que casi, casi que todas, no es posible observar absolutamente todos los individuos de una población. Muchas veces no es posible como observar, medir, cuantificar todos los individuos que tengan una población. Claro, si yo tengo una población finita, chiquita, que tenga, supongamos que mi población, por las delimitaciones de mi estudio, tiene apenas 100 individuos, pues en ese caso, hacer el censo pues es fácil. En ese caso, hacer un censo está bien, pues porque tengo poquitos entes o poquitos individuos que, que medir, tengo poquitas mediciones que observar. Entonces, pues hacer un censo está bien. Eh, los recursos de tiempo y dinero que necesitaría invertir para hacerlos son manejables. Pero si yo tengo una población finita muy grande o tengo una población infinita o tengo una población infinita donde pues como es infinita no los puedo observar a todos, pues entonces ahí hacer un censo no es posible. ¿Por qué? Porque si yo tratara de hacer un censo, pues en el caso de una población infinita, pues nunca acabaría. Y en el caso de una población finita, pues los recursos que yo tendría que poner en práctica para poderlo hacer son tan grandes que no vale la pena hacerlo, o no los tengo. O el tiempo que me tomaría hacer el censo sería tanto que cuando termine, pues ya el fenómeno ha cambiado y los resultados pues ya no me van a servir mucho. Entonces, en esos casos donde no sea posible hacer un censo, en esos casos donde no sea posible observar absolutamente a todos los individuos de una población, lo que se acostumbra es tomar una muestra. Entonces, muestra entendida como un subconjunto de individuos de la población. Muestra entendida como un subconjunto de entes objeto de estudio o de mediciones objeto de estudio. Recuerde que muchas veces a mí no me interesa la persona como tal, sino el peso de la persona, por ejemplo. Entonces, con base en la información de la muestra, lo que yo quiero a veces es entender lo que está sucediendo en la población, número uno. Y número dos, pues bueno, muy seguramente, y esto pasa también, de pronto usted no quiere entender toda la población, ¿no? Sino que usted simplemente quiere entender un objeto quiere entender simplemente un subconjunto de individuos de la misma población, más allá de hacer predicciones o más allá de hacer generalizaciones o más allá de comprobar alguna teoría o alguna cosa así. Entonces, usted muchas veces quiere simplemente, tiene una base de datos, tiene un conjunto de datos, entonces lo que usted quiere hacer simplemente es como entender lo que está pasando en esos datos, en esa muestra, sin necesidad de pues ponerse a hacer cosas muy elaboradas o muy, o muy técnicas en sentidos de predicciones o de, no. Entonces, la muestra simplemente entiéndala como un subconjunto de individuos de la población. Claro, usted tiene toda la población, entonces ahora tiene un subconjunto de ellos mismos. Y pues la muestra usted la puede utilizar con varios propósitos, ya sea simplemente para entender lo que está pasando en esa muestra o para poder hacer alguna generalización en la población. Y en ese sentido, pues hay que hacer una nueva subdivisión. Y la subdivisión es que las muestras usualmente se clasifican como muestras probabilísticas o no probabilísticas. Entonces aquí eh, vamos a tener una discusión al respecto. Entonces, las muestras no probabilísticas son muestras que son observaciones, son subconjuntos de individuos, son subconjuntos de mediciones que se toman de alguna manera sin tener en cuenta como eh, um, toda la población como tal. Me explico. En las muestras no probabilísticas, no todos los individuos de la población tienen un chance de pertenecer a la muestra.
Entonces, claro, usted tiene toda su población, usted tiene todos sus, que puede ser finito o infinito, usted tiene todos sus elementos. Entonces, cuando todos los elementos de la población tienen algún chance de pertenecer a la muestra, cuando todos los elementos de la población tienen alguna posibilidad real de pertenecer a la muestra, a eso, a ese tipo de muestreo, a ese tipo de forma de seleccionar la muestra, se le llama probabilística. Y es un tipo de muestra muy importante porque con esas muestras, con esas muestras son las que yo puedo hacer inferencia estadística. Son las muestras con las que yo puedo hacer predicciones acerca de toda la población. Entonces, yo no estoy diciendo que en una muestra probabilística vayan a estar todos los individuos de la población, pues porque estaría haciendo un censo, no. Lo que estoy diciendo es que en las muestras probabilísticas, los individuos de la población tienen algún chance de pertenecer. Puede que al final puede que al final no queden, o puede que al final no los observe, o puede que al final no los mida, pero tuvieron algún chance de poderlo hacer. Entonces, ese tipo de muestras, que son las muestras a veces que se llaman representativas, son las muestras que se utilizan para hacer predicciones o para comprobar teorías o para hacer estudios de causa y efecto, porque son las muestras que me sirven para mí hacer reflexiones acerca de toda la población. Entonces, voy a darles un ejemplo muy exagerado de algo que no sería una muestra probabilística y es, eh, um, mm, por ejemplo, un ejemplo muy exagerado y es, suponga que, suponga que, le voy a dar dos ejemplos. Suponga que con esto del COVID, usted está interesado en tomar algunas muestras para darse usted una idea de... ok, aquí Julia hace una pregunta, ya vamos a ir sobre esto. Eh, um, para darse una idea de cómo está cómo se está comportando la infección en Bogotá, por ejemplo. En Bogotá. Solamente piensa en Bogotá. Su población son todos los habitantes de Bogotá únicamente. Entonces, mi población son todos los habitantes de Bogotá. Listo. Entonces, si usted se dedica a tomar muestras de individuos únicamente en la Universidad Nacional, por ejemplo, pues asumiendo de que pudiéramos ir al campus o algo así, eso sería una muestra no probabilística porque habrían elementos de Bogotá, habrían individuos de Bogotá que no tienen un chance de pertenecer a la muestra. Pues, ¿quiénes? Pues cualquier persona que no esté involucrada con la universidad. Um, Otro ejemplo extremo. Uno está interesado en hacer un estudio de opinión sobre los estudiantes sobre la percepción de alguna cosa en los estudiantes de la universidad. Entonces, si yo únicamente voy a una facultad o únicamente indago sobre los estudiantes que pertenecen a un programa específico o únicamente indago sobre estudiantes que entran por la entrada de la 30, por ejemplo, pues estoy de alguna manera sesgando o estoy de alguna manera únicamente considerando cierto grupo de estudiantes. Entonces, los estudiantes que no hacen parte de esa facultad o los estudiantes que no entran por la 30 o los estudiantes que no hacen parte de un programa específico no tienen un chance de ser preguntados o no tienen un chance de ser medidos. Eso sería un ejemplo de una muestra no probabilística. Aquí alguien me dice, entonces las muestras probabilísticas son al azar y las otras ya están definidas. Es una manera de ponerlo.
Es una manera de ponerlo. Uy, ya son las y 45. Es una manera de ponerlo. Eh, en las muestras probabilísticas, usualmente hay un mecanismo aleatorio, hay un mecanismo que involucra el azar para seleccionar los individuos, correcto. ¿Por qué? Porque todos los individuos deben tener algún chance de pertenecer a la muestra en las muestras probabilísticas. Y en ese sentido, pues el azar y, es un factor determinante pues para saber quién debe ir y quién no debe ir. Ahora, para saber cómo tomar una muestra, pues hay muchas preguntas que en unos cuantos minutos no podemos resolver. Y es, primero, ¿cuántos individuos debo yo entrevistar? ¿Cuántos individuos yo debo observar? ¿Cuántos individuos yo debo medir? ¿Cuántas mediciones yo debo tener? Entonces, número uno, eso, el tamaño de la muestra. Número dos, ¿cómo? ¿Cómo yo hago para seleccionar una muestra de forma que todos tengan algún chance de ser elegidos? Entonces, de alguna manera, el azar es una parte fundamental, pues para que todos de alguna forma tengan una posibilidad de pertenecer. El problema es cuando yo los excluyo, el problema es cuando yo los excluyo sin una razón aparente. Es decir, los individuos que deben ser excluidos de una muestra probabilística son individuos que se excluyen debido al azar, no debido a un factor que el investigador imponga. Bueno, a veces no es posible trabajar con muestras probabilísticas, a veces no es posible hacer esa selección al azar, pero no quiere decir que esas muestras no sirvan para nada. Claro, todos los datos sirven, solamente que hay que saberlos utilizar. Es decir, eh, um, ya hecha la distinción entre muestras no probabilísticas y muestras probabilísticas, claro, si yo tengo una muestra no probabilística y es una muestra que yo de alguna manera recolecté con algún método eh, que hace que no todos los individuos tengan un chance de pertenecer a ella, pero bueno, tengo una muestra no probabilística, no quiere decir que esa muestra no me sirva para nada. Claro que sirve. Lo que pasa es que no me sirve para poder extrapolar absolutamente a todos los individuos de la población. Pero pues esa muestra pues tiene cierto valor y uno tiene que estar conscientes de las limitaciones de la muestra. Por ejemplo, si yo tomando muestras para esto del COVID en algún sector en especial de la ciudad y no lo pude hacer y no pude tomar una muestra probabilística por algún motivo, pues no quiere decir que esas muestras no me sirvan para nada. Claro que me sirven. Me sirven para caracterizar esos individuos propios de esa localidad o de ese sector que yo entrevisté, que yo observé. Lo mismo de lo de sus estudiantes, o lo mismo en un proceso de control de calidad, o lo mismo en la medición de resistencia de materiales o lo que sea. El hecho de que yo no tenga una muestra probabilística no quiere decir que no me sirvan para nada esos datos. Claro que me sirve. Solamente que son muestras que tienen limitaciones, cier- tienen cierto alcance, tienen cierto alcance. Aquí Juan David hace alguna acotación y dice, ejemplo, en un cultivo de miles de plantas puedo tomar una muestra de tantas plantas y saber qué tipo de enfermedad es la que está afectando en general a mis plantas. Claro, ahora, este es un ejemplo chévere. No lo había pensado ahorita que estaba pensando en esto, en la explicación. Eh, mm, sí, lo ideal sería que si yo tengo un cultivo de miles y miles de plantas, pues yo pudiera tomar una muestra en la que todas las plantas tuvieran un chance de pertenecer a la muestra. Y claro, hay muchas formas y aquí es una pregunta típica y es que, ¿cómo hago yo para hacer eso? Claro, y yo he visto, yo en mi carrera, yo tengo pregrado, maestría y doctorado en estadística y he tomado 4 o 5 cursos de muestreo y cada vez aprendo algo nuevo. Hay muchas formas de tomar muestras eh, um, y hay formas de hacerlo. Entonces, lo ideal es poder tomar, voy a decirlo así coloquialmente, poder tomar, digamos, plantas de todas las partes para poder tener como una idea general de absolutamente todo el cultivo. Pero si por algún motivo yo solamente puedo tener acceso a cierto grupo de plantas en una zona particular,
pues no quiere decir que esos datos de esas plantas en particular no me sirvan. Claro que me sirven, solamente que me sirve para caracterizar únicamente ese sector. Pero si mi muestra está hecha o está diseñada de forma que yo pueda, que todas las plantas de absolutamente todo el cultivo tengan un chance de pertenecer a ella y que sea el azar misma la que excluyó las que no están en la muestra, pues son, son una muestra que me sirve para caracterizar absolutamente todo el cultivo. Es un buen ejemplo, está chévere. Bueno, entonces vamos, bueno, ya son las 8:51, vamos a dejarlo hoy ahí. Hoy cubrimos, bueno, hoy hablamos de las reglas de juego del curso, fuimos sobre el programa del curso en términos de la metodología, la evaluación y el contenido. En términos del contenido, recuerde que tenemos tres grandes cosas: la estadística descriptiva, las probabilidades y la inferencia, los modelos inductivos. Eh, um, y les mostré pues más o menos dónde pueden encontrar el material. Yo igual ahorita les voy a mandar un correo como dándole acceso a la carpeta de Dropbox mientras nos dan el acceso a Moodle y como un correo con las páginas que les mostré. Y hablamos un poco de qué es la estadística, cómo es la clasificación de la estadística y qué es una población, su subdivisión y qué es una muestra y su subdivisión. Acá me dice Oscar, eh, um, dice, profe, en caso de que, de que los de que algún dato no muestre un comportamiento típico, ¿se puede eliminar este dato? Bueno, esta es una pregunta que vamos a abordar cuando empecemos a trabajar un poco más con el análisis. Entonces, Oscar, tenla ahí pendiente para ese momento. Yo voy a tocar ese tema cuando surja. Es una muy buena pregunta. Cuando surja ese tema, lo vamos a analizar. Oscar, en particular, hoy hablamos de las muestras, no de los datos relacionados con las muestras. Entonces, esto de las muestras tiene mucha tela que cortar, esto de las muestras tiene demasiados aspectos que considerar, pero si usted entiende bien la división entre probabilísticas y no probabilísticas, más allá de que usted conozca métodos y más allá de que usted sepa cómo se hace en campo, pues, si usted entiende la diferencia conceptual entre las dos, está a salvo. Entonces hoy hicimos eso, ¿no? ¿Qué es estadística? La división de la estadística y tocamos algunos términos importantes en términos de poblaciones y de muestras. La próxima vez, pues bueno, vamos a seguir con nuestra estudio de variables y de medición y hablaremos un poquito de R. Bueno, un placer conocerlos. Va a ser un placer para mí poder estar orientando este curso y poder ayudarles en sus cosas de estadística. Cualquier cosa, escríbanme un correo. Cualquier cosa, no duden en contactarme. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, profe. Le va Hasta muy bien. luego. Lo mismo, que me les vaya muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que me les vaya muy bien.